Segundo, justicia. ¿Pero qué piensas de estas propuestas que están haciendo de la ley de declarar el terrorismo urbano, la pena de muerte para enfrentar a los delincuentes? Son paliativos, es como tomar Mejoral cuando tienes un problema mucho más serio que exige una intervención quirúrgica. Se busca presidente. Está en nuestros estudios Pedro Guevara, precandidato presidencial. Él pretende ser candidato a la presidencia por el Partido Moderno. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, por permitirnos estar en tu programa. El Partido Moderno ha hecho noticia en los últimos días porque Carlos Añaños se inscribió en este partido y muchos suponían que a partir de eso él iba a ser el candidato de Perú Moderno, pero ha salido en medio de controversias, ¿no? Es decir, penoso ha sido, pero salió Carlos Añaños. Ahora, tú eres uno de los candidatos. Entiendo que el actual congresista Carlos Anderson también está inscrito en Perú Moderno. No lo ha desmentido y no me ha contestado. Le escribí para preguntarle si era cierto. Rómulo Mucho está inscrito también en el Partido Moderno. Sí. Y hace muchos años que Rómulo Mucho tiene la legítima pretensión de ser candidato a la presidencia. Así ¿no? Es decir, va a ser una competencia dentro del Partido Moderno complicada. O sea, ¿por qué la gente tendría que optar por Pedro Guevara? En primer lugar, quiero dejar en claro que Perú Moderno es un partido institucional y lo estamos demostrando en los hechos, porque algunos dirían él es un partido caudillista. Evidentemente la historia, la perspectiva global y el alcance que tuvo un empresario como Carlos Añaños atrajo a muchos militantes, incluyendo a mi persona. Pero como en la batalla hay que renovar cuando el mando ha caído, nosotros hemos entrado acá para servir al Perú. Hemos estado en la política desde los días de Mario Vargas Llosa. Tú eras del Movimiento Libertad, ¿no? Claro, yo fui candidato a diputado, me clavaron la chapa del apóstol de los pobres, ahora me han clavado la chapa del apóstol de Corío, porque entre otras cosas con expertos mundiales hemos estudiado el problema a fondo para proyectarnos al Arco del Pacífico y estamos acá, en primer lugar, por amor al Perú. En segundo lugar, para ofrecerles soluciones concretas a sus problemas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué equipos? ¿Con qué cronogramas? ¿Con qué indicadores de impacto y gestión? Yo he ido a la mejor escuela de gobierno del mundo, soy formado en todas esas cosas y las podemos hacer. Cuéntanos un poco tu historia, porque ya bueno, eso del Movimiento Libertad yo creo que es importante y es más importante de lo que mucha gente cree, porque finalmente el gobierno de Velasco Alvarado significaba un modelo para el Perú de organización de la economía. Y cuando entró el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Alan García, en realidad lo único que hicieron fue gestionar lo que les habían dejado los militares y no cambiaron nada significativo. Y las consecuencias fueron evidentes, la catástrofe que dejó el primer gobierno de Alan García. Y el Movimiento Libertad fue como una respuesta a eso, es decir, como una alternativa al proyecto velasquista. Exacto, y una alternativa la agenda consistente, política, liberal, que a mí me parece absolutamente respetable, pese a que con muchas de las cosas que planteaba yo no estaba de acuerdo, pero era el primer esfuerzo por darle al Perú un proyecto consistente de largo plazo, ¿no? Exacto, fue la locomotora de un gran cambio en el Perú. Mira, recuerda, en aquellos años la mayoría de jóvenes esperaba buscar un puesto público, acabar su carrera. Esa campaña no la ganamos políticamente en las elecciones, pero la agenda política cambió rotundamente. Bueno, Fujimori se colgó del programa del Movimiento Libertad. El profundo cambio fue en el chip de los peruanos. Hoy tú le preguntas a cualquier joven, a cualquier emprendedor, ¿cuál es su sueño? Ser empresario. Y esa mentalidad caló profundamente en los peruanos. Y eso, afortunadamente, a pesar de los desastrosos gobiernos que hemos tenido, ha perdurado. Y ese empuje del peruano emprendedor. Y es clarísimo que Perú Moderno es un país de... Perú Moderno es un país un partido de emprendedores. El mismo presidente es el más popular industrial de las frazadas en el Perú, Carlos Añaños. ¿Quién no se ha tapado mismo con una de Ricardo las frazadas, Márquez, ¿no? Que entra a competir. Él salió de San Juan del Lurigancho. Ricardo Márquez también está. También está Ricardo Márquez, está Rómulo Mucho.
está Carlos Anderson, estoy yo he emprendido desde los 18 años. Somos un... ¿Pero qué fue de ti? Porque Pero tú en estuviste esencia. en el movimiento Libertad, pero de ahí has estado fuera del país Bueno, años, ¿no? ¿O yo he no? vivido... Yo soy arquitecto, economista, politólogo. Exitosa. Esa experiencia con Mario cambió mi vida, porque yo tuve la oportunidad de llegar a la gente más pobre que no tuvo las oportunidades que yo tuve. Y eso me involucró y me inoculó el bicho político de por vida. Y por eso yo me fui a la escuela de Harvard, de gobierno, y no a la escuela de negocios de Harvard. Estudiaba en el London School of Economics. He tenido profesores de economía que han corregido, no premios Nobel, que han corregido mis exámenes. Pero ahora hay que entrar a la cancha. Porque si nosotros... ¿Pero qué has hecho todos estos años? Bueno. ¿Dónde has estado todos estos Bueno. años en que el país se ha desmadrado? Bueno, ¿Ah? yo he trabajado por toda América Latina. He trabajado desde Harvard Square, por ejemplo, dirigiendo programas para construir 12,000 viviendas para la gente pobre con Habitat for Humanity International en El Salvador, Honduras y Nicaragua. He dirigido corporaciones, CEOs, he dirigido una fundación de los jesuitas que trabaja con todas las escuelas de fe y alegría por toda América Latina. Mi oficina estaba en Harvard Square, pero yo me he paseado por todas las barriadas de 17 países ofreciendo una alternativa de solución a la educación de América Latina. He servido al Perú como jefe de misión en Taiwán, 2 años, director de la oficina comercial, de ahí me ascendieron a 4,000 metros de altura a Bolivia. Puse a la oficina de Bolivia la número 1 en términos de esa pequeña oficina. He servido al Perú desde la función pública y hoy, desde 2019, he recorrido el Perú nuevamente por tierra y por Google Earth, justamente para conocer sus problemas, escuchar a la gente y ofrecerles soluciones a sus problemas. El Perú es un país extraordinario, maravilloso, y podemos convertirnos en el Puma sudamericano. Mira, Nicolás, hace 50 años, como tú muy bien has dicho, estos países, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, eran más pobres que el Perú. Sí, claro. O sea, lo he estudiado. Yo he trabajado enseñando en Harvard economía, finanzas públicas, liderazgo y tango, que es mi debilidad, el baile. Pero lo interesante es que he trabajado con Jeffrey Sachs, Michael Porter en el primer estudio de competitividad de los países andinos. Lo he estudiado por más de 30 años y a mí no me lo han contado, porque cuando estuve en el sudeste asiático lo he visto, lo he tocado. Para darte una idea, hablas de salud. En la época del COVID, Taiwán tenía el menor número de muertos per cápita. Y el COVID estaba íntimamente ligado a Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán tiene el mayor número de flujos a Wuhan, de flujos aéreos. ¿Qué sucedió? Mientras nosotros estábamos encima de los 200,000 muertos, ellos estaban en 17. Acabaron en 17,000, no 200,000. El impacto en la economía es mínimo. ¿Cuánto gasta Taiwán en su sistema de salud? 5%, igual que nosotros. ¿Sabes cuánto gasta Estados Unidos como porcentaje de su PIB? 18%. A mí me han atendido en Europa, en América Latina, hasta en Asia, en todas partes. Y el mejor sistema de salud del mundo es Taiwán, no gastando 18% de su presupuesto, de su PBI, 5%. Entonces acá, como tú muy bien has dado en ese ejemplo de la Contraloría, hay un problema de gestión. El Estado, en vez de ayudarnos, es un obstáculo que está por encima de todos los peruanos. Y ese emprendedurismo, esa fuerza por salir adelante, sin esperar que papá gobierno venga regalando las cosas, es lo que nos debe llevar a soñar con un país maravilloso. El tema, Pedro, es que se ha puesto de moda ahora, Sí. es que todos quieren ser Bukele, todos quieren ser Milei. A mí me sorprende, por ejemplo, lo de Milei, porque en realidad Milei está haciendo lo que se hizo en el Perú mal, pero se hizo hace 30 años. Es decir, el programa económico y social de Fujimori es lo que Milei pretende hacerlo, yo creo que también cometiendo sus propios errores, porque eso de desaparecer el Banco Central de Reserva, por ejemplo, es una locura. O pelearse con los chinos y los brasileños, que son sus principales socios comerciales. O sea, es algo que no entiendo. ¿Cómo esa mezcla entre la ideología
y las relaciones entre los países y sobre todo las comerciales. Él ha dicho algo muy sabio. Yo soy libertario, pero no libertarado. Y él, astutamente, por ejemplo, va a renovar su conformación del Congreso en las elecciones del 2025 para soltar todas esas reformas que van a volver a Argentina a convertirse en esa potencia mundial. Acuérdate Que debió ser al final. Debió ser siempre. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tenía todo para ser uno de los tres países más poderosos del mundo y perdió la oportunidad. Exacto. Ahora, el tema es el siguiente. Aprendiendo la lección del Movimiento Libertad, es decir, no solo se cometió el gravísimo error de aliarse con Acción Popular y el PPC, que fue lo que los hizo perder las elecciones, sino un problema de cercanía con la gente. Claro. Es decir, lograron reclutar muchísima gente que nunca antes había entrado en política y que se dispuso, y además juntaron gente que sabía lo que había que hacer. Muy valiosa. Tú preguntabas casi cualquier tema a Miguel Vega Alvear y tenían respuesta. Para todos los problemas del país tenían proyectos de largo plazo. Y eso tenemos en Perú moderno. Eso lo tenemos. Pero tienen la gente. Tenemos la gente. Yo he recorrido. Necesita por lo menos 1000. Exacto. 1000 cuadros, 1000 gentes que además tienen que tener una característica, Pedro. No solo tienen que saber lo que hay que hacer, sino tienen que ser decentes, que en el Perú. 5 requisitos. Primero, ser decente. Personas honorables. Segundo, personas que amen al Perú. Que entren a la cancha a fajarse por su patria. Tercero, personas que comulguen con las ideas que han traído prosperidad al país. No las ideas del atraso que han demostrado en la práctica que no funcionan. Tenemos ahí el Foro de Sao Paulo con esas ideas retrógradas que lo único que han traído es el desastre, la miseria a esos países. Cuarto, personas que sean preparadas. Y para eso nosotros tenemos ya el proyecto de un partido escuela. Nosotros hemos desarrollado incluso el sílabo de cursos para preparar a nuestros candidatos a diputados, a senadores. Tenemos un plan. Y el quinto. El quinto es lealtad, porque no queremos tránsfugas. Personas que cambian de camiseta como quien cambia de ropa interior. Eso lamentablemente le hace un daño enorme tú al país. dices, y la crítica me parece cierta, al Foro de Sao Paulo, a todo lo que ha sido el proyecto populista de izquierda, digamos, ¿no? Pero algo ha fallado en esto, ¿no es cierto? O sea, la aplicación del modelo liberal, alguna responsabilidad debe tener con lo mal que están las cosas. Es decir, hemos crecido en términos macroeconómicos y sin embargo tenemos 75% de informalidad, la educación destruida, la salud pública destruida, no tenemos infraestructura, la gente vive arañando los cerros, no hay agua potable, no hay desagüe. Eso no es problema de liberalismo. Yo te digo, ¿cuál es la esencia del liberalismo? ¿De quién? Entre otras cosas, de la gestión del Estado y poner en práctica ideas retrógradas que impiden que el peruano salga adelante por su propio esfuerzo. ¿Qué es el liberalismo? Y vas a acabar siendo liberal. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. Es decir, mi libertad tiene un límite que es tu libertad, no es libertinaje. Pero mira, ahora que hablas de la libertad. ¿Y cuál es la esencia? La persona humana. ¿Y quiénes son los adversarios? Quienes pretenden imponernos al Estado por encima del ser humano. Eso se manifiesta. Pero, ¿sabes? Hay una cosa, Pedro, que yo no entiendo de Milei, del que se habla mucho. Ya. ¿Cómo puede ser tan liberal en materia económica y tan conservador en todo lo demás? Bueno, en todo lo demás, por ejemplo, ¿en qué cosas? En el tema de la mujer, los derechos a decidir sobre su propio cuerpo, sobre el tema de la homosexualidad, sobre el tema de, en general, las libertades. Sus posiciones a clarísimas. nivel que no tengan que ver con la economía. Mira, el principio básico del liberalismo nace en 3 fundamentos: respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y te lo digo desde el punto de vista filosófico que ya he centrado. Cuando nace una persona dentro del vientre materno, es otro ser humano. La mujer tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero cuando hay otro ser humano dentro de su vientre... Es del Estado. No es del Estado. Ese es justo el punto. Esa persona es única. ¿Y sabes qué, Nicolás? Vas a ver cuando tú entiendas realmente lo que es el liberalismo, te vas a dar cuenta, yo soy liberal. Tengo muchos... Has entrado al plano ideológico, pero el peruano hoy en día exige que le solucionen sus problemas. Para empezar,
seguridad. Segundo, justicia. Pero ¿qué piensas de estas propuestas que están haciendo de la ley de declarar el terrorismo urbano, la pena de muerte para enfrentar a los delincuentes? Son paliativos, es como tomar Mejoral cuando tienes un problema mucho más serio que exige una intervención quirúrgica. Nosotros tenemos un plan que hemos desarrollado para el corto, mediano y largo plazo. Con expertos mundiales, nuestro partido escuela va a formar los cuadros. Ahora, pero esto que tú estás diciendo, sí, Pedro, ¿es tu postura personal o esto, o sea, tienen algún espacio ustedes donde Ricardo Márquez, Rómulo Mucho, Carlos Anderson, qué ingrato que soy, el legendario empresario de las frazadas, fundador del partido y su familia, porque tu familia... Wilson Aragón. Aragón, por supuesto, ¿no? Tremendo personaje. Es decir, ¿esto lo discuten ustedes de manera colectiva? Lo estamos discutiendo. Esto se le ofreció a Carlos. Yo ingresé al partido por Carlos. Carlos, desde hace 3 años hablábamos. Se le ha ofrecido todo eso, el plan de gobierno, la plataforma digital. Tenemos mecanismos para utilizar la inteligencia artificial, Big Data, analítica, en perfeccionar el aparato estatal. Yo tengo con mi equipo de técnicos ya mis 11 ministerios. Y te doy una idea. Por ejemplo, Ministerio de Capital Humano. ¿En qué consiste? En un enfoque integral en el que los viceministerios trabajen articuladamente. Hoy en día los ministerios, cada uno baila con su pañuelo. Son hasta enemigos. Ministerio de Agricultura, enemigo de Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Producción, enemigo de Comercio. Ministerio de Cultura. ¿Y qué Entonces, ¿qué hacemos? Déjame puntualizarte. Ministerio, por ejemplo, de Capital Humano, la mayor riqueza de un país, con un viceministerio de Niñez y Familia. Un niño bien alimentado, con hierro, es un niño que va a poder tener futuro. Porque si tú tienes un niño con anemia, lo condenaste al futuro porque no va a poder rendir ni con el mejor profesor del mundo. Viceministerio de Salud, un chico sano va a poder rendir en esa escuela. Con un gran profesor tendrá una carrera productiva, viceministerio de Trabajo. Y finalmente apoyo social para que puedan reinsertarse nuevamente al aparato productivo. Hoy tenemos un Ministerio del Trabajo que es enemigo de la generación de trabajo. Pregúntale a un microempresario de los que tenemos alrededor acá en Chorrillos o en el Cono Sur o en Unicachi. El Estado les hace la vida imposible con una legislación tributaria, una legislación laboral imposible de cumplir. Mira, Taiwán, ¿cuánto crees que es el IGB en Taiwán? Una cifra. La verdad no tengo idea. 5%. Acá tenemos 18%. Y en economía hay lo que se llama la curva de Laffer. ¿Qué dice la teoría económica? Cuando tú subes la tasa, puedes recaudar más. Pero cuando la subes demasiado, comienzan a evadir. E incluso recaudas menos. Porque promueve la informalidad. Exacto. ¿No? Pero lo que hay que hacer, pues, es reducir los tasas para que más gente contribuya. Amplías la base tributaria. Es más... Ahora, Pedro, sí, lamentablemente no tenemos el tiempo que quisiéramos, pero hay un problema muy serio que es la enorme desconfianza que hay en general de los peruanos que están haciendo que este país camine, que son los emprendedores en todos los niveles, hacia la política, porque la política se ha desacreditado, los partidos se han convertido prácticamente en organizaciones, yo digo, criminales, ¿no? Así como te juntas para extorsionar, te juntas para asaltar el Estado. ¿Y cómo asaltas el Estado? Con un partido político. Entonces, al final, termina siendo una organización criminal más. ¿Cómo hacer para que los jóvenes, sobre todo, y en particular la gente emprendedora, diga, ya, ahora sí me voy a meter en política? Es algo de lo que hemos venido haciendo. Yo desde 2019 que regresé al Perú, lo he recorrido por tierra formando políticamente a jóvenes. Jóvenes que están deseosos de participar en política y que se han inscrito en varios partidos, entre ellos en Perú Moderno. Si yo debo mi candidatura, precandidatura, porque acá no estamos imponiendo nada. Evidentemente yo tengo conversaciones y una amistad con Carlos Añaños, con el presidente Wilson Aragón, con el ingeniero Aragón. Esto se va a decidir democráticamente en una elección interna, pero con requisitos adicionales, espero yo. Primeramente, con gente honesta, gente preparada,
gente que comparta las ideas del progreso. Y todo eso dentro de un marco institucional, no un partido combi. Y eso estamos acá justamente para entrar a la cancha política. Porque fácil es decir, mira, deberían, pero ¿quiénes entran ahí? Y gran parte de los males que tenemos en el Perú es porque la gente no se compre el pleito. Exacto. Tenemos que terminar, Pedro. Un gusto haber estado contigo esta mañana. Mucha suerte en esta aventura. Y vamos a ver qué pasa. Gracias, Nicolás. Vamos a ver qué pasa. Cerramos por hoy nuestra secuencia Se Busca Presidente. En Exitosa se busca presidente.